nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ustedes saben que esta actividad la estamos realizando con el auspicio de la USAID, y quiero agradecer al Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, a Laura Guerrero, que como ustedes saben es la Procuradora Adjunta Anticorrupción, digamos así, y a mi amiga, la Procuradora Fiscal del Distrito, la licenciada Jenny Berenice Reynoso. Esta actividad, como le comentaba el Procurador cuando estábamos organizando este evento, lo que procura es, sobre la base de lo que ha sido el estilo del Procurador, de Laura y de Jenny Berenice, sobre la base de la sinceridad, tratar de ver cómo, en el marco de lo que ha sido en los últimos meses el gran debate, la lucha contra la corrupción, ver cómo podemos de manera conjunta, ya sea informarle a quienes estamos aquí las políticas que desde la Procuraduría General de la República se han venido diseñando en cuanto a darle respuesta a un tema que le preocupa a toda la sociedad. Nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia, que hemos venido monitoreando todo esto, reconocemos los esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio Público. Pero desde la ciudadanía percibe que los mismos no han sido suficientes. Entonces yo creo que este evento es una especie como de reflexión, pero con el ánimo de que el mismo sea una contribución, no con una visión crítica, ni mucho menos, sino de tratar de seguirle dando respuesta a un tema que muchas veces uno percibe que se ha desbordado. Cuando hablamos de la corrupción, no hablamos exclusivamente de la corrupción pública. Ustedes saben que también a nivel del sector privado las cosas muchas veces tampoco no andan tan bien. De todos modos, honorable magistrado, quisiera darle la bienvenida en nombre de todos los que estamos aquí, volverle a agradecer a los tres. Yo no sé si habría que ser valiente en la actual coyuntura, venir a un escenario como este, pero de lo que se trata es precisamente de ver cómo podemos, vuelvo y le reitero, contribuir a diseñar herramientas y a informarle a la sociedad lo que desde el Ministerio Público se ha venido haciendo y se ha planteado el Ministerio Público entonces hacia el futuro poder hacer. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha convocado una cumbre que ha sido apoyada por todos los sectores sensatos de la sociedad. Usted fue el primero que propuso una iniciativa de esta naturaleza. Cuando uno lee su discurso, uno ve que en principio es lo que se interpreta, lo que sería eventualmente el tema de la agenda de la cumbre sería el de debatir asuntos normativos, y nosotros como fundación entendemos que esa cumbre debe de servir para ver cómo se pueden diseñar políticas entre los actores del sistema que puedan mejorar la coordinación, la corresponsabilidad, en fin, de quienes conforman un sistema que sin lugar a dudas toda la sociedad dominicana tiene su mirada en él. Así que, sin mayores preámbulos, voy a comenzar dándole la palabra al Procurador General de la República para luego, y él concluye, pasarle la palabra a Laura y finalmente darle la palabra a Jenny Berenice y a nuestro comentarista, que es, como ustedes muy bien saben, Nasser Perdomo, que es uno de los abogados asociados de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que ha venido trabajando estos temas con una visión científica
no solamente desde todo lo que tiene que ver con el impacto económico que tiene el tema de la corrupción, sino también cómo la corrupción muchas veces, o casi siempre, o siempre, atenta contra el fortalecimiento institucional de las instituciones que conforman el sistema democrático. Así que, enhorabuena, honorable magistrado. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Sergio Tulio. Yo creo que este es un tema sumamente importante, sobre todo por la trascendencia en el mismo y la preocupación que genera en la sociedad dominicana. Cuando hablamos de corrupción, siempre tenemos que ir al esquema tradicional de ver el tema tanto cuando se habla de prevención como se habla de persecución. Y también yo quiero ir, no puedo nunca dejar en los espacios de señalar que indudablemente en este primer aspecto de prevención, la República Dominicana ha avanzado enormemente en la última década. No voy a hablar de las primeras normativas, como las leyes sobre contrataciones públicas, la ley de presupuesto, la ley de Contraloría, el nuevo sistema financiero de gestión integrada, igualmente la ley de planificación que estableció una serie de parámetros y límites en cada una de las dependencias públicas, y la articulación de los ministerios de Hacienda y de Economía y Planificación. La misma ley de acceso a la información pública constituye una gran herramienta tan importante que es interesante ver las redes sociales cuando alguien opina. Si opina a favor, por ejemplo, del gobierno, rápidamente que le lleva la contraria, va, busca a ver si está en la nómina y de una vez le dice, tú no puedes opinar porque tú eres empleado. Hoy no parece importante, pero yo creo que sí, que vamos cambiando una cultura, en imaginarnos esto hace 15, 20 años. Y no solo la ley de acceso, sino las nuevas modificaciones que han surgido en materia, lo que hemos experimentado en materia de normativa. Pero también hay buenas prácticas que se han llevado a cabo y que para mí también son trascendentes porque nunca lo habíamos conocido. Por primera vez la mayor inversión pública en infraestructura, que son las escuelas, se ha hecho a través de un proceso que algunas instituciones utilizaban, incluyendo la Procuraduría General de la República, y que hoy se generalizó en ese aspecto, que es mediante un sorteo. Son bolitas que tú echas y tú decides qué ingeniero se gana la obra. Yo creo que eso es un paso sumamente trascendente. O puedo poner siempre el ejemplo de los permisos de importación agropecuarios, que durante décadas era una fuente de ingresos que se suponía incluso legal para muchos relacionados gubernamentales durante todos los gobiernos, pero a través de la Junta Agroempresarial, que es una entidad de la sociedad civil, compuesta por todas las asociaciones de productores del sector agropecuario, se hace una subasta y los beneficios van al mismo sector. Digo todo esto porque yo no quiero ni remotamente caer en los pesimismos generalizados, sino poner cada uno en su justo balance. Yo creo que hay pasos que son extraordinarios. Lo mismo puede suceder con todo el sistema de adquisición de medicamentos, la centralización a través de Progreso y de toda la metodología que se está haciendo, la nueva división que se está haciendo en el sector de salud pública para que precisamente la dirección única de la administración de los hospitales pueda manejar todo esto con ese criterio de licitaciones masivas para lograr bajos costos, pero sobre todo en materia de transparencia. Aquí se han establecido por primera vez las comisiones de veedurías, donde se está abriendo totalmente a todas las dependencias públicas, los sectores de la sociedad civil, para que vean, escudriñen, vean. La idea es que todo salga, lo malo y lo bueno, que las cosas se puedan conocer, y todo esto junto con las nuevas condiciones de ética, que van más de 290 en este momento, indudablemente que van a ayudar. El registro de proveedores, para que ustedes tengan una idea, pasó
de 19.800 en agosto del 2012 a 57.527 a octubre del 2015. Casi 3 veces más. Eso amplía también, democratiza todo el proceso, indudablemente que implica que esos proveedores sean organizados, son formales, han entrado al sistema de impositivo, se han formalizado con la seguridad social y ha implicado también una confianza en el sistema de contrataciones públicas. La República Dominicana aumentó 22 puntos el índice de presupuesto abierto, lo cual también son datos muy positivos para nosotros, son relevantes. No sé si ustedes sabían, pero hace varios años la mayoría de las instituciones tenían ingresos extra presupuestarios que no estaban contemplados en el presupuesto de la nación. Voy a poner un ejemplo: la Procuraduría General de la República cobra por los antecedentes penales, cobra por la notarización, por la legalización de la notarización, y esos ingresos entraban al presupuesto de la Procuraduría, pero no a través del sistema integrado de la administración pública. Así sucede con el trabajo, con obras públicas, con los peajes, con el policía, con las armas. Casi todas las dependencias públicas del Estado coordinaron los servicios que tenían algunos ingresos. Pues yo puedo decirle que hoy más de 200 instituciones, casi la totalidad, puedo poner algunas excepciones porque hay una discusión sobre la autonomía administrativa y financiera de esas instituciones desde el punto de vista constitucional, por la cual no entran directamente a estas cuentas públicas, que son temas que están pendientes de resolver y que son instituciones que no dependen directamente del Poder Ejecutivo. Pero estamos hablando de que toda esa discrecionalidad realmente ha ido desapareciendo. ¿Avanzamos? Claro que sí, que se ha ido viendo la administración, se están buscando los puntos, se están analizando y se están tomando medidas en cada uno de ellos con pasos muy rápidos y con pasos muy firmes. Hablar, como estoy hablando siempre, genera en el actor que dice la palabra un complejo a veces como de que alguna gente me puede estar mirando mal, y mira este, cuando hay mucha corrupción, cuando otros pueden decir que hay un desastre en tal sitio. Y ese es el reto y el desafío de tú atreverte a decirte con mucho orgullo: no, aquí hay muchas cosas positivas. Y si vamos a la discusión, yo simplemente te invito a que tú me digas que en materia preventiva, normativa, nosotros podamos hacer que no estamos haciendo, que no estamos intentando. Que no sea una crítica vaga, sino, mira, esta es la administración, este es el rol de Contraloría, qué está haciendo Contraloría, qué pasa o qué no pasa para suministrar o aprobar un cheque, o firmar un cheque, o para una contratación pública, o para una licitación. Y yo creo que el debate debería ir en ese sentido, en cuestiones concretas, técnicas, que en materia de prevención podamos discutir para ver cómo nosotros podemos mejorar con un espíritu abierto, constructivo y sobre todo, ¿por qué no? Humilde, en el sentido de, bueno, hay tal cosa que no hemos hecho, pues dime, propon, intentemos y luchemos. Pero sí aseguro de que mucha gente con tantas condiciones está trabajando con ello. Yo a veces pongo siempre el ejemplo de Yocasta Guzmán en la Dirección de Contrataciones Públicas, todo el esfuerzo que desde ahí se hace, todos los grandes avances que se están haciendo, y indudablemente que eso llena de muchas satisfacciones. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una percepción totalmente contraria en algunos casos a este optimismo que yo puedo estar señalando? Bueno, porque tal vez uno de los elementos fundamentales radica en la impunidad. De nada vale que tenga una serie de normas, de nada vale una serie de procesos, si alguien que violente esos procesos no es sancionado drásticamente. Yo puedo poner un ejemplo.
La ley de declaración jurada de bienes. Es verdad que todos los ministros y los altos funcionarios han cumplido con la declaración jurada, pero tenemos más de 1.200 funcionarios menores, entre ellos directores y alcaldes, entre ellos encargados de compras gubernamentales, y entre ellos cientos y cientos de policías y militares que no sé por qué quedaron en la ley, funcionarios menores que los van rotando cada 6 meses, que hoy salen en violación porque estaban en una dependencia de la policía, pero ya están en un destacamento policial y no van, y realmente esto nos genera un caos en términos de seguimiento. Pero una ley también que establece sanciones administrativas, no penales, y que los órganos incluso de hacerla cumplir están difusos, porque yo me pregunto, un director municipal que no hizo la declaración jurada de bienes puede ser sujeto a una serie de sanciones administrativas. ¿Quién lo va a hacer? El Ejecutivo no puede, no en función de la Liga Municipal Dominicana. Sería el Consejo de Regidores. O sea que es complicado desde el punto de vista normativo y legal una serie de sanciones en ese tipo. Otras complejidades que se dieron, por ejemplo, con todos los diplomáticos, se le hace una comunicación de que no es necesario porque ya la habían hecho una declaración en otro momento. Sin embargo, sí, la ley establecía que sí. Vas a sancionar a esos diplomáticos que de manera oficial se les dijo que no tenían que hacerla. Todas esas vertientes pasan en este ejemplo que estoy poniendo, pero sin embargo lo que sí puedo señalar es que tiene que haber sanciones. Nosotros personalmente, en lo que respecta al área ejecutiva, con aquellos funcionarios, aún sean de poco rango, vamos a solicitar al Ministerio de Administración Pública que tome algún tipo de sanción, porque lo que no puede haber es impunidad, sea amonestación, sea suspensión, sea lo que dice la ley si no obtemperan, lo que se le dio un plazo de la destitución, pero es el espíritu de que no haya impunidad. Y eso en términos de casos menores, para pasar ya a casos mayores, que es tal vez la gran preocupación. Yo quiero ser honesto con ustedes. Nosotros desde el Ministerio Público llevamos a cabo muchos procesos y tuvimos una filosofía de empezar por los casos grandes. Nosotros no empezamos los casos menores en materia de corrupción. Nosotros empezamos con los casos mayores. Hablo de senadores, hablo de directores generales, y los ejemplos pueden estar ahí, de bienes nacionales, de Liga Municipal Dominicana, de obras públicas, de OISOE, de grandes alcaldías sumamente importantes. Personalmente expresamos siempre nuestra inconformidad con todas las decisiones, y no con estas decisiones de ahora, sino con otras decisiones del pasado. Y no tiene que ver con los actores del momento, porque en el otro momento fueron otros actores, y hablo en el otro momento de casos como la venta de indultos, de los invernaderos, del plan Renove, y de diferentes otros casos que fueron muy serios y que las sanciones fueron mínimas o inexistentes. Y entonces uno dice, ¿por qué esta sensación y por qué esta percepción? Bueno, claro, porque aunque avancemos enormemente en términos estructurales, en términos preventivos, en términos normativos de cara a una administración más transparente, la sociedad siente con mucha razón que no hay una política efectiva de lograr que tengamos las sanciones correspondientes. Al final de año terminamos en una especie de crisis en esta materia, en el debate sobre la persecución y la impunidad, y lo cual se fue agravando también con la corrupción interna dentro del sistema de justicia de la República. Por eso yo digo que en este momento yo no quiero tal vez concentrarme en acusaciones o en contraacusaciones. Creo que es un momento
ahora, más que concentrarnos en normativas, en acusaciones y en contraacusaciones, es un momento de cambio de actitud. De cambio de actitud de cada uno de nosotros, de los actores, a los fines de que verdaderamente podamos romper una cultura de décadas, de impunidad que existe en la República Dominicana. Para ponerle un ejemplo, ahora que veo a Nisa, cuando Nisa era pequeña, joven, casi adolescente, ella era periodista en la Fiscalía del Distrito Nacional. Y recuerdo que allá empezamos el caso de Bahía de las Águilas. Han pasado más de una década y todavía el proceso penal anda dando vueltas. Ya está vieja, con canas, ya yo no tengo canas. La salida no vemos. La salida no vemos. No la voy a pasar toda. Y todavía estamos en esta discusión. No es falta de esfuerzo, al menos del Ministerio Público. Lo que carecemos es de una actitud firme de un sistema de que haya sanciones. Y ves esperanza cuando ves al magistrado Cris, por ejemplo, administrando el proceso inmobiliario, o la magistrada Ver en la primera instancia, y te llenas de fe de que sí, de que podemos tener, en ese caso, al menos en la jurisdicción inmobiliaria, que no es la penal, una decisión. Pero yo reitero, creo que ahora que Sergio Tulio hablaba de una cumbre, que nosotros personalmente hemos señalado la necesidad de que se convoque al Consejo Nacional de la Magistratura, no a los fines de que ejerza sus funciones de manera expresa, tal y como establece la Constitución, sino a los fines de que pueda simbólicamente asumir un liderazgo en una serie de discusiones que tienen que ver con el mejor desarrollo del sistema de justicia en la República Dominicana, donde sobre todo podamos ser más eficientes en los casos de corrupción. La voluntad, reitero, debe ser colectiva. A veces duele. Duele cuando, en el caso nuestro, por ejemplo, un fiscal que tú conoces, que tú has visto, que has tratado, que a veces admiras profesionalmente, te das cuenta que coge un soborno y tú tienes que tragar y pedir prisión. Duele cuando tú te encuentras a un juez que lo veías de vez en cuando en la mañana, que subías junto en el ascensor con él, que te saludaban con cortesía, y que a ese mismo juez tú tienes que acusar y pedir prisión y llevarlo a la cárcel y tratar el tema con él de si una hora más de sol o una hora menos de sol, o si una hora más de visita o no, o si debe ser esposado cuando llega a la audiencia o no. Todo esto duele, es muy fácil opinar y desde afuera, pero cuando eres tú que tomas la decisión y cuando las personas que están involucradas son gente que de una manera u otra están en tu círculo y eres tú que tienes que tomar la decisión, indudablemente que no es un baile, no es una gracia, es un acto de responsabilidad. Y te pasa al interno. Nosotros tenemos, por ejemplo, 6 fiscales o 7 que hemos pedido prisión, hay 3 que están en la cárcel en este momento, hay otros que por razones de incidentes técnicos no ha sido posible que se conozca el fondo del caso, y otros que han cumplido la pena, como la de Puerto Plata. Pero lo que quiero decir, esto igual sucede con altos funcionarios, porque probablemente hay jueces que han conocido a esos funcionarios, hay vínculos, es un país pequeño, y hay que aprender a decir que no, si queremos que esto camine, que no importa que sean nuestros amigos, que sean nuestros conocidos, que sean muy cerca de alguien muy cerca mío, que sean muy cerca de alguien que fue el que hizo lo posible para que me designara en una función pública, es simplemente que
hay que tomar decisiones. Aún decisiones dolorosas que generen crisis. Si no puedes lograr el objetivo, al menos generar una crisis que posteriormente puedas lograr otros objetivos de cara a que las cosas mejoren. Yo simplemente quiero culminar aquí que tal vez lo que nos hace falta en este momento para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción, más que normativas, incluso más que técnicas de investigación, aunque tengamos dificultades, es voluntad. Lo que hace falta es coraje, es actitud, es una nueva forma de pensar, de saber que hay decisiones que duelen, pero debería doler más no tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Yo quiero darle la palabra a Laura en esta ocasión, a los fines de que ella nos informe las cosas que se vienen haciendo. Yo sé que han habido algunas frustraciones, pero hay que seguir adelante, esa es la realidad. Todos los que estamos aquí no estamos apostando al fracaso de este Estado, todo lo contrario. Yo creo que ya la clase política y el Estado entendió que la democracia no solamente se construye sobre la base del ejercicio de la política o sobre la base de quienes ocupan las posiciones públicas, sino que también hay un componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo en la mañana de hoy. Así que, Laura, te paso la palabra. La corrupción es un tema que no es únicamente preocupación de nosotros como país, sino una preocupación a nivel mundial, a nivel regional. Cuando asumimos la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, nos tuvimos que hacer muchas preguntas, básicamente cuál será la experiencia de los países que tienen menor índice de corrupción y que han tal vez sido más exitosos en esa lucha. Y en ese sentido vimos experiencias como la de Dinamarca, donde básicamente se divide en tres puntos principales los logros de la lucha de corrupción. Primero, el establecimiento de normas claras de persecución de la corrupción y de administración de fondos públicos. También, en un sentido lugar, la participación activa, permanente de la sociedad civil, pero también todo mira a consolidar un Estado de Derecho. Hicimos una revisión de todo lo que tiene que ver con las normas claras de aplicación y vimos que efectivamente en el país, desde la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, el país estaba haciendo esfuerzos en establecer normas. Empezamos con normas de sumo impacto como la Ley de Libre Acceso a la Información, control interno del Estado, Cámara de Cuentas, Contraloría, contrataciones públicas y hacer un sinnúmero de leyes hasta llegar al día de hoy. Siendo una de las últimas y bien importantes la Ley de Declaración Jurada y Enriquecimiento Ilícito, que es un logro apenas del año 2014 de agosto. También vimos que efectivamente en materia anticorrupción se decía que no había normativas para aplicación de los tipos penales. Hicimos un rastreo y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente estábamos acostumbrados a aplicar el tipo de prevaricación y a aplicar el tipo de desfalco, pero que el código sí tenía un nivel que nos permitía trabajar, tenía los tipos de soborno, asuntos incompatibles con el cargo, abuso de autoridad, sustracción de documentos del Estado, un sinnúmero de estamentos que anteriormente no habían caído en el desuso y por el desuso se entendía que no eran aplicables. Si hemos recorrido también por otras leyes como soborno, en el comercio internacional, las leyes que también establecen tipos penales como la ley del Distrito Nacional y los municipios, y nos dimos cuenta que sí teníamos recursos para iniciar una lucha efectiva en cuanto al ámbito penal contra la corrupción. Luego vimos qué vamos a hacer, cuáles casos debemos iniciar y entendimos que la ciudadanía
quería tener niveles de credibilidad y para esos niveles de credibilidad tenían que entender que también debíamos perseguir no solo los pequeños, sino los casos grandes. Y así iniciamos. La Procuraduría Especializada apenas tiene 2 años y el 4 de febrero de este año cumpliría 3 años de formada. Venían una serie de intentos de Procuraduría, pero más bien se manejaban a niveles de prevención. Se inició con el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, con un sector eminentemente preventivo, con la Dirección General de Persecución, donde se manejaban los 2 temas. Ya aquí, hace apenas 2 años y algo, como comentamos, iniciamos con temas eminentemente de persecución. Y dentro de la persecución creamos una serie de políticas. La persecución tanto de casos grandes, medianos como pequeños. La persecución también a niveles de igualdad. Prisión preventiva, básicamente para todos los casos de corrupción, no importara si la persona era un ministro, era un senador de la República o era un ciudadano de a pie. Y así se iniciaron procesos que yo sé que ustedes tienen conocimiento, procesos contra senadores de la República, procesos contra directores generales y un caso muy particular que son procesos de personas que están en funciones. Anteriormente no se hablaban de procesos de personas en funciones y de casos en funciones hemos tenido suspensiones y renuncias. En el caso de la Dirección General de Bienes Nacionales pues se produjo una renuncia del incumbente. En el caso de las alcaldías obtuvimos más de 4 suspensiones. Y anteriormente, efectivamente, como se dice aún, tal vez por niveles de conocimiento o de expectativas, que no hay presos en materia de corrupción. Nosotros actualmente tenemos 13 personas presas por el tema de la corrupción a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Que no existen sentencias condenatorias, pues nosotros tenemos el caso que hemos llevado 13 decisiones de condena que podemos señalar con nombre, apellido e institución. Es decir, que sí existen logros, no los esperados por la ciudadanía, no tal vez los esperados por nosotros, con muchos tropiezos en el camino, pero realmente el trabajo de todos los años y algo, entendemos que sí ha marcado un avance en lo que la lucha contra la corrupción. También se han identificado niveles de responsabilidad. Anteriormente se decía que el Ministerio Público no hace, el Ministerio Público no busca pruebas, el Ministerio Público no tiene interés, el Ministerio Público persigue de manera selectiva, balizado inicialmente por criterios tal vez políticos. Evidentemente que se ha determinado que la responsabilidad en la mayoría de los casos no es exclusiva del Ministerio Público, sino que hay otros actores que no han entendido o no han asumido el tema de la corrupción y prefieren irse por garantismos, por situaciones, digamos, de crear jurisprudencia, donde efectivamente existen pruebas. Es decir, ahora mismo estamos también en un proceso de restitución de responsabilidades de cara a lo que mucha gente entiende que son niveles de impunidad. Así también el Ministerio Público ha asumido la participación en proyectos de leyes. Tenemos la declaración jurada que ha sido importante, que trae temas que serán temas de discusión próximamente, como la excepción en cuanto al secreto bancario, también la excepción en cuanto al secreto tributario para la persecución. Intentamos también creamos un departamento que tiene que ver de análisis financiero. El departamento anteriormente la persecución de la corrupción se limitaba al elemento material. Hoy en día en los casos grandes se persigue también el ilícito, el dinero, el producto, lo que motiva a que una persona se involucre en el tema de obtener dinero del Estado, que es el producto, la riqueza. Asimismo vemos como tenemos participación en determinados proyectos de ley como la ley de extinción de dominio y la ley también muy importante de protección de víctimas, testigos y peritos. En este sentido esta ley es sumamente importante porque de cara a los procesos nosotros vemos muchas denuncias públicas en los medios de comunicación, pero la realidad es que cuando llegan a nuestro departamento las personas sienten temor porque entienden que enfrentan grupos de poder. Las personas dicen, bueno, pero yo no voy a venir aquí, voy a salir en un carrito público a montarme en un lugar donde posiblemente yo pueda ser agredida, pueda perder mi trabajo.
Entonces, son temas importantes que están ya en el Congreso, que están en tema de debate y que son iniciativas que también es importante que la sociedad civil asuma dentro de este tipo de espacios. Así que entendemos que el tema de la impunidad efectivamente sigue siendo un tema de debate, que hay que trabajar, porque la ciudadanía y el funcionario tienen que entender que cuando se cometa un acto de corrupción van a existir consecuencias y consecuencias graves. Pero entendemos también que es un tema que es una responsabilidad del Ministerio Público, pero de la sociedad también, para que realmente se pueda exhibir éxitos ya a los niveles que todos los que estamos involucrados dentro de la misma sociedad. Gracias, Laura. A continuación, iba a decir doña Jenny Berenice, pero no quisiera que dicte una orden de arresto en mi contra. La licenciada Jenny Berenice, procuradora fiscal. Yo lo tengo amenazado que si me vuelve a decir doña le voy a dictar una orden de arresto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Qué decirle con relación a la persecución de los casos de corrupción? Ustedes saben que por la misma creación, lo que explicaba Laura de la nueva visión que se le ha dado desde Procuraduría a lo que es la Procuraduría Especializada Anticorrupción, por llamarla así, la Fiscalía del Distrito prácticamente ya no lleva caso de corrupción, sino que lo lleva a la Procuraduría Especializada. Si pudiera hablarle de alguna experiencia que hemos tenido tanto en Santiago como en el distrito con relación a los casos de corrupción. Lo primero es que sí, yo pienso que existe el marco legal en República Dominicana, pero no el marco legal que se necesita para la persecución. Sería suficiente con hacer un análisis comparado con algunos países, por ejemplo como Colombia, en el que nosotros tenemos una serie de tipología penal que si la traemos a República Dominicana caerían en ámbitos que no son sanciones o conductas delictuales, y el Ministerio Público muchas veces se ve ante una situación que tiene que hacer gimnasia jurídica para poder hacer ciertas imputaciones, y esto y lo constitucionalista como nace sabe que tenemos entonces el problema de la imputación precisa de cargo, además de que el tipo penal no puede ser aplicado a una conducta traído por los moños, tiene que encajar de forma perfecta, porque si no hay un problema que los autores llaman a tipicidad. Si no tenemos una situación de tipicidad, no obstante de que eso sea una conducta que en muchos países, o en la mayoría de los países, que sí tienen mecanismos más eficientes para perseguir la corrupción. O sea, nosotros tenemos que el asambleísta del 2010, el constituyente del 2010, mandó al legislador a que estableciera una serie de cuestiones relativas a la corrupción, como con relación a los plazos, a la misma sanción sobre la corrupción, y esa normativa al día de hoy no existe. Es decir, que no es que no existen leyes, pero si nosotros analizamos si tenemos la que necesitamos, insisto, sería suficiente con hacer un análisis comparado con algunos países de la región y saber que no. Y ahí también entra una figura jurídica que prácticamente en República Dominicana no existe, que es la sanción a la obstaculización de la justicia. Investigar un caso de corrupción en República Dominicana es una tarea titánica. Y es una tarea titánica por el hecho de que las instituciones, muchas de ellas no te dan las informaciones requeridas, o no te dan lo que tú pides, o te lo dan a los 2 años de tú haberlo solicitado. Y esas son situaciones que perjudican bastante en una investigación, o pudieran pasarte cuestiones como las que nos han pasado en el curso de una investigación, en la que antes del mensajero llegar con el acuse de lo que estamos pidiendo, hay una persona llamando, cuestionando
el por qué estamos pidiendo esa información cuando se supone que eso es una diligencia secreta. Entonces, antes de tú tener el acuse de la solicitud, ya esa solicitud está en manos del investigado, quien está cuestionando por qué tú lo estás investigando. Y eso no se lo estoy diciendo a modo de un ejemplo de libro, de cuestiones que han pasado en la realidad. Y que por qué usted está pidiendo esta información. Y yo digo, pero el mensajero no ha llegado con el acuse y ya me están cuestionando sobre el por qué estoy pidiendo una X información. Y esas son de las cosas que se dan en el transcurso de un proceso que a veces se cuestiona de manera, diríamos, hasta legítima por parte de la sociedad. ¿Por qué no avanza una investigación o qué ha pasado? Y es que hay cuestiones que son absolutamente lamentables. Por igual, entiendo que la participación activa de determinados sectores políticos en los procesos judiciales aquí se hace a unos niveles absolutamente, y excúsenme el término, descarado. Y se nos pudiera decir que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso reciente de sicariato, lavado de activos. Nosotros teníamos en la sala de audiencia de la apelación a un senador, a 3 diputados, a un gobernador, a un alcalde y a un cónsul que estaban dando garantía por la persona imputada. Y esas personas, yo le decía en el mismo tribunal en su cara, ni siquiera han tenido la delicadeza de acercarse a fiscalía y ver si la imputación es grave, si tiene mérito, si no tiene mérito. Entonces van a un tribunal a dar garantía de que una persona que está acusada o imputada de haber participado en decenas de delitos, que por demás esa persona ocupa una función pública, como su director de una dirección general, entonces van a la sala de audiencia a dar garantía por esta persona sin el más mínimo pudor de que está pasando. Y lo peor es que actuaciones como esta la hemos normalizado, la hemos ya visto como natural, que a estas audiencias contra funcionarios públicos, contra políticos, estén llenas también de otros servidores públicos que van a defenderlo, que van a atacar al Ministerio Público, y son situaciones que nosotros como sociedad no podemos seguir permitiendo. Y en ese mismo tema que le decía de todos esos escollos que el Ministerio Público se encuentra durante una investigación requiere para su éxito que se garantice la confidencialidad de muchas de sus actuaciones. Y este es un tema que es muy difícil lograrlo en República Dominicana en materia de persecución de la corrupción. Por lo que le decía, la filtración, los acosos a lo que son sometidos los fiscales que llevan un caso de corrupción, no es una cuestión, no es un cuento. El procurador ante un caso de corrupción fue amenazado de un juicio político y querellado. Nosotros llevamos un caso de corrupción en la Fiscalía del Distrito y uno de mis abogados dice de manera reiterada y con razón que la única imputada del caso terminé siendo yo. Es decir, de ser la fiscal que acusaba, la única que tuvo que ir a ser interrogada y a una audiencia y sentarme en el banquillo de los acusados fui yo, porque por demás para la salida procesal de ese caso pasó lo que yo he llamado la jurisprudencia de la corrupción. Y aquello le llamo a la jurisprudencia de la corrupción. Incluso he dicho que lamento no tener el tiempo suficiente para escribir algo sobre ese tema. Son 8 casos de corrupción que se han llevado, y a los 8 casos de corrupción se le han creado una jurisprudencia especial. Se ha dicho, por ejemplo, que la apertura a juicio es recurrible, que el código dice que no, pero en el único caso que se ha aplicado esa jurisprudencia es en ese caso específico de corrupción. Se ha dicho que el juez de instrucción puede archivar un caso. Específicamente se creó para un caso de corrupción esa jurisprudencia. Se ha dicho también
que el archivo provisional es inconstitucional, jurisprudencia que se creó para un caso de corrupción. Entonces la jurisprudencia de la corrupción, les reitero, como yo la he llamado, llama poderosamente a la atención de, pero en estos casos, que le digo, son quizás los 8 casos más emblemáticos contra la corrupción que se han llevado en los últimos años. Esos 8 casos han sido favorecidos con una jurisprudencia especial, sin precedentes, y de hecho el otro día yo decía en una tertulia con fiscales, siendo objetiva debo decir que nada más se ha aplicado esos casos. No puedo decir que la han seguido aplicando, han sido creadas para esos casos y se han aplicado a esos procesos. Eso también desmotiva mucho desde el ámbito del Ministerio Público, por lo que le decía. El mensaje también a mí me preocupa mucho, como el Ministerio Público, el mensaje que se le manda a los demás actores del sistema en estos casos de corrupción, en el que, por ejemplo, hasta para uno obtener, a veces se ha criticado y se ha dicho, pero el Ministerio Público debió obtener una orden para X actuación y no la obtuvo. Y yo me pregunto, ¿y la sociedad cree que es tan fácil obtenerla, esa orden? Esa orden no es tan fácil obtenerla, no porque el Ministerio Público no tenga capacidad para solicitarla, sino por todos los escollos que se presentan a nivel judicial en caso de esta naturaleza. Sin embargo, yo siempre también, y lo he hablado muy francamente con el señor procurador, nosotros sabemos que con el Ministerio Público también tenemos que fortalecer más la lucha contra la corrupción, pero sería de parte de la sociedad civil, de parte de la sociedad en general. Si espera que el estado de las cosas que tenemos en la actualidad cambien, nosotros tenemos que proponer por un sistema de justicia mucho más fortalecido, mucho más independiente, y también como sociedad nosotros tenemos que empezar a que políticamente estos niveles de apoyo descarado a la corrupción tengan un costo político también para aquellas personas que lo hacen, y cuando como sociedad todo este engranaje comience a tener un comportamiento distinto, los resultados serán diferentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho y digo que es mi frase de batalla, y es que haciendo lo mismo no se consiguen resultados distintos. Yo pienso que si hasta ahora hemos tenido una forma de persecución que no ha dado los resultados esperados, aunque como decía Laura, hemos tenido resultados, es innegable, pero no aquellos que legítimamente la sociedad espera y que deberíamos tener. Pienso que estamos en el momento oportuno para nosotros cambiar el sistema de cómo hemos venido haciendo la persecución, y es indudable que para eso se requiere un poder judicial, un sector justicia más fortalecido. Y cuando yo digo sector justicia, no solo me refiero a jueces, también me refiero al Ministerio Público, a los fiscales. El tema que recientemente hemos vivido de todas estas cuestiones que han pasado a nivel de la corrupción en el sector justicia, también cuando uno dice aquel organismo o sector que está llamado a perseguir la corrupción se convierte también en un cartel de corrupción. Es muy difícil una lucha en ese sentido. Por eso aspiro, con Sergio hemos hablado muchas veces sobre la necesidad de que haya mayor vigilancia en los actores del sistema de justicia, de que existan verdaderas evaluaciones de desempeño, de que existan sistemas de consecuencias reales, aplicables a los actores del sistema para garantizar mayor transparencia desde la aplicación de justicia. Y finalizo mi intervención diciéndole, a mí siempre me gusta pensar que es posible que el horizonte
sea distinto. No quiero pensar que siempre nosotros vamos a tener una situación de impunidad con relación a muchos de los casos de corrupción. Creo que es un compromiso de todos, sobre todo de quienes estamos en el sector justicia, pero es indudable que, reitero, en la forma en cómo hemos venido persiguiendo los casos de corrupción, nos tiene necesariamente que llamar a reflexión tanto al Ministerio Público como a la Judicatura, y por eso les reitero por qué la pregunta sería: el comportamiento del sistema frente a los casos de corrupción es tan distinto que frente a casos ordinarios. ¿Cuál es la necesidad de crear jurisprudencias especiales para protección de los casos de corrupción? Ahí, si nos detenemos a analizar esas situaciones, encontraremos que realmente hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, pero que entre todos y todas podemos contribuir a tener un sistema de justicia que garantice transparencia, justicia accesible y un verdadero Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Bueno, como decía en el principio, luego de haber escuchado, ¿verdad?, la palabra de los actores, en esta ocasión del sistema de justicia, yo entonces daré la palabra a Naces Perdomo para que puntualice algunos de los que han sido los comentarios que han hecho los honorables magistrados que nos acompañan en la mañana de hoy. Buenos días, Sergio, a todos los presentes. Miren, yo creo que lo que puede hacer el Ministerio Público sobre el tema de la corrupción es realmente poca cosa. Es decir, el Ministerio Público está llamado a intervenir cuando han fracasado todos los mecanismos de prevención de la corrupción administrativa. Y eso es un problema que va más allá de lo que pudiera pensarse. Uno ve, digamos, en el desarrollo de un proceso y dice, bueno, ya esta es la última etapa y es normal que algunos casos lleguen ahí, y entonces por eso ese papel es fundamental. Y eso es cierto, pero también es incorrecto, por una razón muy sencilla. Tú no puedes perseguir todos los casos. Tú ni siquiera puedes investigar todos los casos. O sea, un sistema de, digamos, anticorrupción que se fundamenta en la persecución es un sistema que parte de la lógica del fracaso y por lo tanto va a tener ese resultado de manera ineludible. Yo creo, soy de opinión, que en República Dominicana tenemos el enfoque que tenemos, un enfoque que privilegia la persecución per se, porque no vemos la corrupción en su, digamos, su justa dimensión. Es decir, vemos la corrupción como un problema moral, como un problema que lo que debe obtener es un castigo y punto, ya. Yo no pienso que la corrupción sea un problema moral. A mí esos enfoques no me gustan porque los enfoques de moralidad suelen partir de una definición muy clara del bien y del mal, y nosotros tendemos a confundir eso con una definición de los buenos y los malos. Si el problema de la corrupción en República Dominicana fuera un problema de que las personas que incurren en ella son los malos de la película, entonces ciertamente, como promete alguna gente, la solución sería cambiar a los funcionarios públicos, electos y no electos. Y yo pienso que eso no va a ocurrir, por lo menos no por esa vía. Pienso que tenemos experiencias históricas que demuestran que es improbable que ocurra. No sé, Jenny, insistir en lo mismo, porque esperar resultados distintos
es inadecuado, pero además porque crea una lógica de ellos, quítase los funcionarios corruptos, que son los malos y el problema, y nosotros el resto, que somos los buenos de la película, y no tenemos ninguna responsabilidad en el problema. Y esa es otra de las grandes distorsiones del tema de la corrupción, o del debate de la corrupción en República Dominicana, y por lo tanto de la búsqueda de soluciones. La corrupción es un problema social, es un problema de que todos somos en mayor o menor medida responsables, ya sea por acción, porque todos cometemos nuestros pequeños actos de corrupción, por omisión, porque vemos que en nuestro ámbito se producen actos de corrupción y lo callamos porque ese es mi empleador, o porque en ese caso no me afecta, o porque es un familiar mío, o por complicidad. Muchas veces los dominicanos entendemos que ciertas prácticas, aunque no están perfectamente adecuadas a lo que manda la ley, son necesarias, y ya, y sal de eso. La cultura del sal de eso y del deje eso así. Por lo tanto, yo pienso que limitarse a la dimensión judicial o jurisdiccional del problema no va a tener grandes resultados. Pienso que hay que atender al por qué la corrupción, que otra de las grandes verdades que nadie dice en este país es que la corrupción es socialmente aceptada. Hay un discurso en contra de la corrupción, pero suele ser la corrupción del otro o la corrupción en cierto ámbito. Pero aquí la corrupción es socialmente aceptada, porque si no, el sistema político no se hubiera podido sostener, por ejemplo. O porque si no, no hay empresarios, que no son todos, como no son todos los políticos, pero hay empresarios que no pudieran salir a la calle, porque la gente no hiciera negocio con ellos. Bien, la corrupción es socialmente aceptada. Entonces tenemos que preguntarle por qué y tratar de resolver esa dimensión del problema. Otro problema que hay es el problema del diseño institucional de la República Dominicana. Aquí existe la mentalidad, la convicción de que lo que hay que obedecer las leyes y punto. Pero a veces las leyes son malas. A veces el diseño institucional de un órgano promueve la arbitrariedad o la decisión de ciertos funcionarios sin una verdadera supervisión, que sea discrecional, y eso promueve la corrupción. Entonces, nos queremos casar con diseños institucionales que han fracasado, que siguen fracasando. Ay, me dejen eso, sí, porque lo que hay que buscar gente seria, y volvemos al tema de la moralidad, a buscar gente seria, que vengan a salvarnos de nosotros mismos. Yo, para mí, un caso, o dos casos, paradigmáticos de esa situación son el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público. Yo lo siento, pero el diseño constitucional de esas instituciones fomenta la arbitrariedad. Punto. Y tú no puedes tener esos órganos entonces como Valladares a la corrupción y que hay que aplicar la ley, que tiene que llegar gente buena, porque esas son soluciones utópicas. Esas instituciones hay que rediseñarlas, como muchas otras instituciones. Entonces, para mí el papel del Ministerio Público es un papel que no es que sea residual, pero es un papel cuando ya se han adoptado las soluciones que debieran haber o que debieran ser las principales. Como bien lo ha demostrado lo que han dicho Francisco, Laura y Jenny, el papel fundamental en estos casos del Ministerio Público es la persecución del acto de corrupción ya cometido. Y aunque yo entiendo que eso no es suficiente
ni puede ser el centro de un esfuerzo anticorrupción, porque como decía, es el conocimiento del fracaso, es necesario, y es necesario fortalecer eso, pero por razones que van más allá de lo meramente jurídico. El sistema constitucional dominicano, el sistema político dominicano, requiere, como cualquier sistema, de legitimidad. La legitimidad no es que sea bueno, no es que haga las cosas bien, sino que la gente acepte su autoridad porque entiende que por lo menos lo intenta, que la gente acepte su autoridad de manera voluntaria. Y si no hay persecución de los casos que se le escapan a todos los otros filtros que debería haber, entonces la gente no va a confiar en el sistema. Ahora bien, yo quiero centrarme, en los 2 minutos que me quedan, en lo que yo pienso que debería ser un papel del Ministerio Público que no está siendo justamente aquilatado en el debate. Y es el de la discusión de cómo diseñar y poner en funcionamiento todos esos otros filtros que nos están fracasando en República Dominicana. A pesar de lo que Francisco dice, desde que se ha mejorado, yo no creo que se pudiera mejorar mucho más, porque todos los días somos testigos de una dimensión, un ejemplo de su fracaso, de su inoperatividad. Y para eso nosotros tenemos que tener algo claro. Yo creo que una de las principales razones por la cual existe esa distorsión sobre el papel que debe jugar, bueno, sobre nuestra concepción del papel del Estado en la persecución y prevención de la corrupción y sobre el papel del Ministerio Público, viene por un error histórico que se cometió en República Dominicana, si no recuerdo mal, en el año de 1964. En 1964 se suprimió el Ministerio de Justicia y sus funciones le fueron otorgadas al Procurador General de la República y por la vía de consecuencia a la Procuraduría General y por lo tanto al Ministerio Público. El Ministerio Público entonces cumple la función de órgano persecutor y al mismo tiempo del Ministerio de Justicia. Eso es lo único que a mi manera de ver explica que se cometiera otro dislate histórico, perdón, de Francisco, que es la inclusión del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente, tú eres asambleísta, no digo un procurador, no digo un asambleísta. Yo creo que eso fue un error grave, porque el persecutor no debe estar ahí, pero además, yo no creo que debe estar ningún funcionario de esa naturaleza, no creo que tampoco debe estar un ministro de Justicia, pero ahí se nota cuál es la función que cumple el Procurador de la República y el Ministerio Público en República Dominicana. Mientras eso siga siendo así, entonces yo creo que el Ministerio Público tiene un papel muy importante que cumplir en el diseño de esos filtros de lo que hablábamos anteriormente, por varias razones. Primero, porque los filtros que se vayan a crear, las barreras que se vayan a crear de prevención y para hacer más difícil los actos de corrupción, tienen que tomar en cuenta que buena parte del tiempo van a terminar en persecución penal. Y por lo tanto deben diseñarse de tal manera que cada vez que tú eludas o no cumplas con uno de esos obstáculos al acto de corrupción, entonces tú estés obligado a dejar prueba de lo que estás haciendo. Y eso facilita la persecución al final. Para eso es necesario una discusión del marco legal en República Dominicana. Como ya decíamos, el diseño institucional tiene una importancia mucho mayor de lo que aquí le damos. Yo no estoy de acuerdo con Francisco, que lo que hace falta es coraje y decisión. Pero con coraje y decisión yo puedo chocarme 1000 veces contra la pared, pero no voy a lograr gran cosa.
Y estoy de acuerdo con Jenny en el sentido de que aquí tenemos que tomarnos en serio el tema de la corrupción, dejar de verlo como un problema moral y empezar a verlo como el incumplimiento de ciertas normas jurídicas, o sea, empezar a verlo como un ilícito. Y por lo tanto hay que crear, eso se intentó con el Código Penal, que se cayó por razones que todos conocemos, pero hay que crear un marco legal en el cual los actos de corrupción que cometan los funcionarios públicos y las personas que los corrompen o que colaboran en ese proceso y se benefician de él, que esos actos queden claramente establecidos en la ley, porque es una utopía, es un sueño que no se va a cumplir, que aplicando un código ideado para una sociedad agraria, un código penal ideado para una sociedad agraria de principio del siglo XIX, es decir, que esto se empezó a discutir en el siglo XVIII, nosotros vamos a poder enfrentar o evitar ese fenómeno en la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Miren, este es el momento, magistrado, que en el marco de lo que es la celebración de este tipo de actividades, quienes nos están acompañando tienen la oportunidad de formular preguntas. Yo sí quisiera que vamos a dar 5 turnos. Carlos Pimentel me pidió uno. Y los otros que quieran preguntar o que quieran motivar sus preguntas, quisiera que no pasáramos de 1 minuto por una sencilla razón, y es que el magistrado tiene un compromiso, tiene que salir de la ciudad y ha tenido la amabilidad de, habiendo pautado esta actividad, él quería estar presente. Así que ¿alguien me puede ayudar con esto? Correcto. Carlos, en 1 minuto tú la motivas para darle la oportunidad a los demás, ¿te parece? Sí, gracias. Voy a tratar de hacerlo en 1 minuto, lo que no puede ser una pregunta. Sino, lo primero que tenemos que destacar es que la sociedad dominicana está demandando un ministerio mucho más proactivo en la lucha contra la corrupción, y sobre todo porque debemos entender que la mejor forma de prevenir la corrupción, una de ellas, es persiguiendo. O sea, va de la mano, se convierte en un mecanismo de persuadir. Entendemos que los niveles de corrupción en la República Dominicana van en el orden estructural, sistémico, que involucra distintos actores de la sociedad dominicana en distintos sectores. Pero en el día de hoy venimos a hablar de transparencia y lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público. Y por eso voy a tratar de referirme de manera muy precisa al rol, las funciones y lo que veo desde el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Y lo voy a señalar así de manera muy puntual. Me parece que hay que mejorar los niveles de coordinación del Ministerio Público con los órganos de control. Veo que, por un lado, la Cámara de Cuentas no termina de comprender su rol y sus funciones para aplicar la ley de declaración de jurada de bienes, y por otro lado entiendo que el Ministerio Público no está aprovechando esta herramienta, sobre todo con ese mecanismo de la inversión del faro de la prueba y la tipificación del enriquecimiento ilícito. Me parece que hay que hacer un trabajo importante ahí, porque en el país se duró 10 años discutiendo una ley de declaración de jurada de bienes y hoy día se puede perder todo ese esfuerzo. Con la Dirección de Compras y Contrataciones hay un nivel de coordinación muy importante. El informe de la Dirección de Compras y Contrataciones en relación a la contratación del Hospital Darío Contreras, ahí hay un informe que el Ministerio Público pues tiene su trabajo avanzado, y me parece que ahí debe haber mayores niveles de coordinación. Otras instituciones también que siento mucha dispersión de la coordinación del Ministerio Público y los órganos de control. Pienso que un reto fundamental para hablar de lucha contra la corrupción cruza por la independencia del Ministerio Público. Y parece ser que la carrera al interior del Ministerio Público no está avanzando al ritmo que la sociedad dominicana demanda. Entonces me parece que hay un reto sumamente importante. Lo otro es, no podemos hablar de una procuraduría especializada fuerte para luchar contra la corrupción con el presupuesto que tiene. O sea, el presupuesto del PETCA es limitado para todas las tareas que tiene y carece de recursos humanos, recursos técnicos, que no es posible tener ni siquiera una unidad de inteligencia contra la corrupción. Entonces, ahí hay un reto importante que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y eso impide que nosotros podamos tener un ministerio público persiguiendo la corrupción en todo el territorio nacional. Porque todos los fiscales tienen que tener un rol fundamental en la persecución de la corrupción. Y no podemos hablar de corrupción grande y corrupción pequeña.
porque me gustaría que veamos cuáles son los criterios para identificar lo que es corrupción grande y corrupción pequeña. Estoy terminando, señor Tulio. Corrupción pequeña puede ser grande, porque en un ayuntamiento, en un distrito municipal, cuando se roban $1 millón de pesos del presupuesto, que es el todo de ese ayuntamiento, esa corrupción es grande. Pero cuando sumamos todas las corrupciones pequeñas, esa es la corrupción grande. Entonces me parece que es necesario profundizar cuando nos referimos a corrupción grande y corrupción pequeña, porque ahí hay una tarea importante que hacer. Por último, estoy de acuerdo con Jenny Berenice, me parece que el marco legal para perseguir la corrupción se puede mejorar mucho más. Lamentablemente sucedió lo que pasó con el Código Penal, que incluía algunas figuras que iba a ayudar mucho más a la persecución de la corrupción, pero que tenemos que retomarlo, porque no podemos seguir con ese código del siglo pasado hablando de figuras nuevas. Buenos días. Aprovechar la oportunidad para felicitar a la magistrada Jenny Berenice por el tema concreto que ella planteó en cuanto al asunto de la tipicidad de las infracciones penales, que a veces un asunto, una normativa penal no se puede aplicar aquí, relacionado por ejemplo con otro país, como Colombia, porque tienen un significado distinto. Con eso se reivindica nueva vez a Montesquieu, con su espíritu de las leyes, de que para que las leyes sean eficaces hay que tomar en cuenta la cultura, la educación y la idiosincrasia de cada pueblo. Muy buenos días. Felicito a los magistrados que pusieron esta mañana. Yo quiero decir lo siguiente, una pregunta al Procurador General. Es difícil usted perseguir a su mentor, y los principales funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público son designados por el Poder Ejecutivo. Entonces, es imposible, no se puede pedir, hay cosas que son difíciles y hay cosas que son imposibles. Y usted perseguir a miembros del Poder Ejecutivo es algo imposible. Yo entiendo que ahí es que está el problema. Desde su punto de vista, usted entiende de que se debe de crear realmente una independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, cosa de que sus principales funcionarios sean autodesignados por su capacidad, por su tiempo y otros roles que ellos desempeñan dentro de sus respectivas organizaciones. ¿Usted está de acuerdo con que existe una independencia real? Finalmente, más que una pregunta, yo quiero hacer una apostación sobre el tema. Previamente, quiero hacer un reconocimiento a las tres figuras que representan el cabeza, el licenciado Francisco Domingo Cristo, la magistrada Jenny Berenice y Laura Pérez. Para ser justo, hay que reconocer que ellos han sido tres figuras que han podido representar con un nivel de crédito ante la sociedad esas posiciones. Es un momento para no ver las cosas totalmente negativas. Sin embargo, podemos notar en sus mismas expresiones frustraciones en cuanto a la efectividad de sus funciones. Y es que en esa parte me inscribo a la concepción de nacer, en una sociedad, en una nación donde la corrupción sea la cultura de sobrevivencia y del éxito. Indudablemente que no habrá ningún éxito en términos de persecución de la corrupción y mucho menos en aminorar los índices de incidencia en la vida económica y social de un país. Para ser breve, ahí quiero incluir una parte ausente en esta mesa redonda, pero que vengo a llenar en cierto modo, y es en el sentido de que ahí debemos incluir a la parte más importante, ya en términos tanto pequeños como grandes, porque estoy de acuerdo con el joven aquí cuando señala que no hay corrupción pequeña, porque una corrupción simple en una familia lleva a un mal ejemplo
crea cultura. Una corrupción grande llega un mal ejemplo a la nación completa, crea una cultura, y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con los anónimos? Los actores desde el punto de vista de la toga y el birrete, los abogados. El abogado que se atreve aquí a cuestionar un acto de corrupción, siquiera de un juez, por ejemplo, o un fiscal, que se olvide que no va a vivir de esa profesión, no va a comer, como se dice llanamente, no pica. Que para mí es algo despectivo el que se dedica a un abogado que sí pica. Porque el abogado, que para mí, yo entiendo, que nos explica que se hace cualquier cosa, y no debe ser así. No debe ser así. El primer objetivo de un profesional del derecho es la verdad, actuar con la verdad y hacer justicia. Sin embargo, como un abogado en ejercicio, le puedo decir que es difícil desde el punto de vista de la realidad. Y podría decir, no quizá decir bueno, he tenido algunos logros, otros que no. No, es un abogado. El abogado que se atreve es un fracasado total. Y voy a terminar puntualizando. El caso que se ha desatado con el asunto de los jueces, actualmente, hace 10 años yo vengo persiguiéndolo. ¿Y cuáles han sido los resultados? No voy a decir que todo es negativo, no, porque se debe actuar con la verdad. La peor parte la he vivido, y valga que tomen nota los representantes del Ministerio Público, con el Ministerio Público en Higüey, en San Juan y en la misma Procuraduría General de la República, persiguiendo 2 jueces de corte, aliados con un equipo, con un conjunto de abogados y parte, óigame bien, cometen una sucesión de hechos y de violaciones criminales, y no ha habido forma. Yo vengo siendo en este caso la moza, porque no ha habido forma de encontrar justicia, sancionando un acto de falsedad en documentos públicos, que es algo, la fe pública de la actuación actoral desde el punto de vista de la justicia. Bien, concluyo. ¿Y qué resultado tenemos? Un archivo de 2 procuradores adjuntos al Procurador General de la República, fraudulento también, cometiendo el mismo delito, y lo dejo. Bueno, a continuación quiero darle ya la palabra al Procurador General de la República para que recoja, ¿no?, todo lo que han sido los comentarios. Yo tal vez quiero trabajar con la observación que tu nombre es Fran Ferreras. Con Fran, y con ello tal vez de nuevo reiterar, resumir con una palabra lo que yo creo de cara a este tema. Tú preguntabas si por el hecho de digamos el Ejecutivo designar a nosotros como Ministerio Público, aunque ya los demás son de carrera, bueno, Jenny y Laura todos son fiscales de carrera, eso hace que no sea posible. Sin embargo, cuando tú ves la realidad, te das cuenta que quienes precisamente han asumido un rol frontal, proactivo, acusatorio, es el Ministerio Público, y quienes han tomado las decisiones en muchos casos son jueces que ni remotamente han sido designados por el Ejecutivo, es más, jueces de carrera, muchos de ellos que entraron por la escuela mediante un concurso transparente, y basta revisar jueces que están hoy detenidos y en prisión. ¿Qué quiero yo decir con esto? Y aquí tal vez no coincido un poco con Nace en la línea que él decía. Yo creo que la gran revolución nuestra es humana. Las normativas son importantes, aún las instituciones, pero es un problema de vocación, de actitud, de forma de pensar, de conciencia. Yo creo que eso es lo que está en juego ahora mismo. La doble moral en nosotros es muy profunda. Hay un artículo de Adriano Miguel que para mí era un cortito, que es excelente, que deberíamos tenerlo todo en el celular. O sea, yo quiero un policía serio,
pero si me para a mí, porque no tengo la licencia, yo quiero que me coja los 500 pesos. O sea, yo quiero que nadie se robe la luz, pero yo quiero, si puedo poner una cosita por abajo, ponerla yo. Entonces, creo que aquí hay un aspecto de revisión interna y de actitud. En materia de corrupción, para mí, tiene que haber una actitud, aunque en un momento determinado nos duela las decisiones. Pero si las actitudes son muy firmes, si tu pensamiento, si tu vocación es muy sólida, yo creo que podemos tener eso. Lo que hay es que atreverse, lo que hay es que lanzarse, lo que hay es que intentarlo. Y yo creo que con eso nosotros vamos a lograr el triunfo deseado. Gracias. Bueno, señor, en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia, quiero agradecerle primero a los miembros del Ministerio Público, al Procurador General de la República, a Laura, a la licenciada Jenny Berenice, por haber aceptado nuestra invitación y compartir de una manera franca y llana todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio Público. También a cada uno de ustedes, a Carlos, que hizo señalamientos muy concretos y que pueden eventualmente contribuir a fortalecer la lucha contra la corrupción, y que yo creo que en ese camino va Laura, que ha identificado algunas de las herramientas que él citaba para poder fortalecer la investigación. Así que en nombre de la Fundación les reitero las gracias a todos, cada uno de ustedes. Así que tengan buen día y lo invitamos a un refrigerio ahora para que sigamos compartiendo. Muchísimas gracias.